queridos lectores, como bien habéis visto en el título, hoy os traigo el top 10 de mis mejores lecturas del 2016, que realmente son más de 10, pero que yo voy a reagrupar en algún puesto más de un solo libro y ya está, es que necesito hacerlo, ¿vale? Lo siento, hago un poquito de trampa este año. El año pasado me quedé en 10 justos, o sea que digamos que vale, que no pasa nada. Antes de empezar os recuerdo que mis tops no tienen ningún orden, es decir, no me gusta más el primer libro que enseñe que el último ni viceversa, sino que simplemente os voy a enseñar todos aquellos libros barra cómics barra novelas gráficas que he leído durante el año en cuestión, en este caso el 2016, y que he puntuado en mi blog con un 10, es decir, con la puntuación que en mi blog significa un libro perfecto. Dicho esto, vamos a empezar. Empiezo con un cómic que no tengo aquí en Plasencia, sino que lo tengo en Málaga, así que os tendré que poner aquí una imagen, y se trata de La broma asesina. No recuerdo de quién. ¿Qué decir de La broma asesina? Es maravilloso. Es que si os gusta el Joker, ya no Batman, el Joker, es que tenéis que leer este cómic porque nos cuenta el pasado del Joker, nos cuenta por qué se convierte en el Joker, y eso es maravilloso. Y bueno, aparte del dibujo, que es una absoluta y total delicia. Vamos, que si os gustan los cómics, aunque no seáis muy fan de Batman, pero sí del Joker, os recomiendo muchísimo este en concreto, que yo personalmente disfruté como una niña pequeña. En el siguiente puesto voy a introducir 3 libros del que se ha convertido en mi ilustrador favorito durante este año. He leído más libros suyos, pero estos considero que son, sin lugar a dudas, sus mejores trabajos. Y no estoy segura ahora mismo de si es autor de todos, ahora según los vaya enseñando lo iré diciendo, porque suele trabajar como otro autor y él a veces solo ilustra o a veces también es el autor. Así que bueno, a medida que os lo enseño, pues os iré diciendo. Y estoy hablando del maravilloso Benjamin Lacombe. Este es uno de estos 3 libros a los que les he puesto un 10 y es Los amantes mariposa. Este está escrito e ilustrado por Benjamin Lacombe y es una historia preciosa, macabra. A mí me gustó muchísimo. Os voy a decir básicamente lo que me dijo el librero de La Puerta de Tannhäuser el día que me llevé este libro a mi casa, y es que es como una especie de Romeo y Julieta, pero ambientado en Japón, en un Japón además de la época de Mulan, de la película de dibujos o por ahí, y bueno, es genial. También tengo que enseñar aquí el herbario de las hadas, que en este caso sus autores son Benjamin Lacombe junto con Sebastián Pérez, y que la verdad, curiosamente, es de los primeros libros de Benjamin Lacombe que me compré y tardé un poquito en leérmelo. Me leí otros que tenía antes que este, entre ellos Los amantes mariposa y otro que no entra en este top, porque no sé, como que me llamaba menos la atención, y cuando lo leí, oh Dios mío, qué equivocada estaba, porque es que es absoluta y totalmente maravilloso, porque en este libro yo pensaba que era como una especie de enciclopedia de hadas y ya está, pero realmente no es así, sino que tiene una historia. Va de un señor que se va a una parte del mundo a estudiar las plantas de esa zona, ya que se considera que son plantas milagrosas, que tienen cualidades muy específicas y que pueden ser muy positivas para, bueno, pues para el ser humano. Y entonces él se va para allá y de pronto allí se da cuenta de que esas plantas realmente no son plantas, sino que son hadas, y que hay millones y millones en la zona donde le han mandado a estudiar toda esta naturaleza. Y bueno, pues a partir de ahí su vida se complica bastante, y al mismo tiempo pues este individuo, que si no recuerdo mal era herbólogo, pues va creando una especie de diario en el que habla de todas aquellas especies de hada que va descubriendo, y eso es este libro. O sea, realmente este libro sí que es una enciclopedia de hadas, pero que tiene ahí una historia metida a base de cartas que sin lugar a dudas es súper interesante. O sea, de verdad os lo digo, este libro es maravilloso. Y ya el último libro que considero que entra en este top del 2016 de este ilustrador es Blancanieves, cuyos autores son Jacob y Wilhelm Grimm. O sea, los famosísimos hermanos Grimm. ¿Y por qué os creéis que este libro tiene un 10? ¿Vale? Ya las ilustraciones son una absoluta maravilla, obviamente, porque está ilustrado por Benjamin Lacombe, pero es que además la historia es fabulosa. Es que no tengo palabras para describir cuantísimo me gustó esta historia, de verdad.
Es un libro mucho más cortito que el anterior, más o menos como de la longitud de Los amantes mariposa. Ambos dos se leen como en 15 minutos o así, pero os aseguro que valen muchísimo la pena, tanto por sus historias, a pesar de que sean tan cortitas, como por las maravillosas ilustraciones de las que podemos gozar mientras que leemos estos libros. Ahora ya vamos a pasar a lo que son novelas en general. Y bueno, no va a tener ningún orden porque en vez de decirlo en el orden que he ido poniendo los 10 a lo largo del año, digamos, los tengo aquí todos un poco al batiburrillo, así que simplemente voy a ir enseñándoos los libros y hablándoos un poquito de cada uno de ellos. Y empiezo por un libro que este año ha estado en la boca de muchísima gente, y se trata de Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, en esta edición tan sumamente preciosa ilustrada por Jim Kay. No voy a hablar de esta historia porque, bueno, realmente ya sabéis que yo no suelo hablar de las historias de los libros. Lo he hecho con el herbario de las hadas, pero para que os picara el gusanillo y os apeteciera leerlo más que nada. Pero con este libro creo que es uno de esos libros que si sabes de qué va la historia antes de leerlo, te la fastidia un poco. Porque no sé, creo que es de esos libros que hay que descubrir poco a poco. Y además me he dado cuenta de que a pesar de que muchísima gente lo ha leído, por algún motivo no todo el mundo tiene el mismo pensamiento de este libro, y no me refiero a que te haya gustado o no te haya gustado, sino a qué se le da importancia en el libro, a qué no, de qué va realmente, y eso a mí personalmente me ha encantado. Yo obviamente tengo mi idea formada de este libro, y si queréis saberla de forma concreta, pues en mi blog lo tenéis. Por otro lado, otra lectura que me ha sorprendido enormemente este año ha sido Todo de Nicola Jung, una recomendación muy fuerte, ¿vale? Por parte de mi amiga Patri, que desde que leyó este libro me estaba diciendo tienes que leerlo. Dios santo, me gustó muchísimo, me lo leí en súper poco tiempo y lo disfruté un montón, me encantaron sus protagonistas, su historia, no sé. Le vi un toque muy especial. El 10 se lo llevó por algo muy concreto de la historia que considero que no hacen muchos autores y me da mucha rabia, y aquí Nicola Jung lo hace y me gustó un montón. Y sé que ahora mismo esto os debe estar sonando a chino porque no estoy diciendo qué es, pero es que no quiero decirlo porque es parte de la historia y no quiero que ni siquiera se parezca a un spoiler. Así que nada, si queréis saber exactamente por qué este libro se llevó un 10, preguntadme por privado. Mandadme un mensaje privado a Twitter o a Instagram y yo, encantada de la vida, os lo diré. Y ahora tengo que hablaros de otra historia de amor prohibido de Tabitha Suzuma. La verdad es que hay varias novelas románticas en el top de este año. Miro para acá porque tengo aquí, ¿vale? Están los libros. Pero eso, que hay varias historias románticas, porque en verano me dio muy fuerte por la romántica. Me leí un montón. Y bueno, varias de esas están aquí, en este top. Y sé que es un poco raro porque, en fin, soy yo que no lee casi romántica, pero bueno, ya os lo aviso para que tampoco os asustéis en exceso cuando enseñe los otros dos libros de romántica que tengo que enseñaros. Lo que iba diciendo, Prohibido. Este libro tan famoso en la comunidad blogger y booktuber. ¿Qué decir? ¿Qué decir de Prohibido? No puedo decir mucho porque, de nuevo, creo que es una de esas historias como Un monstruo viene a verme, que hay que descubrirla poco a poco. Y además creo que la premisa que se suele decir a la hora de explicar este libro puede echar para atrás a muchas personas. De hecho, a mí me estuvo echando para atrás durante la primera parte del libro incluso. O sea, yo lo sabía, pero me resultaba demasiado raro. Y bueno, con todo esto me refiero a la condición de los protagonistas, que así, de nuevo, quien lo haya leído lo entenderá y quien no, pues no. Pero si os pasa como a mí, si lo estáis leyendo y esa condición os saca de contexto, os pone un poco nerviosos, yo os animaría a que siguierais leyendo, porque a mí, sin lugar a dudas, llegó un momento en el libro en el que esa condición simplemente se me olvidó. Así, tal cual, o sea, ya no sentía que esa condición realmente estuviera ahí, que fuera un inconveniente. Entonces, pues eso, yo os animo a que sigáis si os pasa lo mismo. Y bueno, pues es una historia muy especial, muy distinta a todo lo que he leído nunca. O sea, es que puedo decir eso, porque realmente es muy distinta. Y
que también tiene algo para que le pusiera el 10 que me impactó enormemente y por lo que considero a su autora, Tabitha Suzuma, muy, muy valiente. Ahora vamos a hablar del libro romántico por excelencia, digamos, el libro romántico que fue terminarlo y fue cuando me vino toda esta ansia de leer novelas románticas sin parar. Además es que muchas me las leí en un par de días. Y ese es, porque es que no podía ser de otra manera, Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Sí, este libro del que también habla todo el mundo. Yo no sé qué ha pasado este año. Me he leído un montón de libros en plan que todo el mundo hablaba de ellos, pero que no me los había leído nunca. Pues este año ha sido el año. Y Dios mío, Eleanor and Park, o sea, qué historia tan bonita, qué libro tan perfecto, qué personajes tan maravillosos. Es que creo que la manera perfecta de definir este libro es simplemente decir, lo ha escrito Rainbow Rowell. Y ella tiene ese algo que hace que una historia sea simplemente sus personajes, que sean dos personajes maravillosos y que aunque la historia vaya despacio, aunque muchas veces digas realmente no ha pasado nada, pero es que con los personajes tienes más que suficiente, con esos personajes llenando las páginas de sus libros es más que suficiente. Es que es así, o sea, esa es la definición perfecta para este libro, Rainbow Rowell, no puedo decir más. Bueno, sí, que lo leáis, por favor, tenéis que leerlo. Y por cierto, hablando del final ese que ha roto millones de corazones, a mí me dejó en shock durante un rato cuando lo acabé. De hecho, le tuve que mandar un WhatsApp a Patri y empecé a hablar con ella, en plan era la 1 de la madrugada, porque necesitaba realmente, no sé, no sé qué necesitaba, me quedé muy en estado de shock, pero tras media hora, 40 minutos, no sé, como que de repente todo se quedó en su sitio y dije, qué pedazo de final. O sea, fue como, wow. Es difícil de explicar porque es que es uno de esos finales, ¿no? Que se te quedan aquí ya para siempre. Pero bueno, espero que los que hayáis leído el libro me hayáis entendido. Y ya la última novela romántica que voy a meter en este top, bueno, romántica. ¿Realmente sería young adult? ¿Romántica? O sea, quiero decir, quiero especificar. Bueno, que es una novela romántica con sexo y se trata de Kiss Me 1, Prohibido enamorarse, de él, Kennedy, o, Dios mío, esta novela. O sea, esta novela me ha abierto un mundo, ¿vale? Es que es así de claro. Necesito más como esto. O sea, por favor, lo necesito. Por favor, Alfaguara, traed la parte 4 de una vez. Porque es que, a ver, yo meto en el top el número 1 porque fue el que considero el mejor libro sin lugar a duda de los tres. El segundo me pareció más flojito y el tercero también me gustó mucho, pero es que el que tiene el 10 es este. Y es que es por tantas razones, pero creo que voy a utilizar la definición que más me gusta utilizar para este libro y es que tiene unos personajes únicos y que no son un puñetero cliché como pasa con millones de personajes, sino que son maravillosos. No es el típico chulo, no es la típica tía pava, sino es más bien todo lo contrario. O sea, la protagonista de este libro es pura bordería, puro carácter y me encanta. Y el protagonista de este libro es un jugador de hockey que realmente es puro amor y puro cariño y puro todo. O sea, de verdad, qué maravilla de personajes. Y de historia, porque realmente la historia tampoco te encuentras con la típica historia y eso me gustó muchísimo. Obviamente con todo esto no quiero decir que este libro no tenga tópicos, claro que los tiene, todos los tienen. La cosa es que los tópicos más utilizados, que suelen ser pues tío malote, tía pava, todas estas chorradas que tanto odio, no están en este libro. Sino que él, Kennedy, le ha dado una vuelta de tuerca a todas estas ideas y básicamente las ha convertido en este libro en una parodia. O sea, aparece el protagonista, que es un jugador, en serio, es que es un jugador de hockey sobre hielo que te lo describen como un tío súper gigante y luego es un cachito de pan, ¿vale? Es que es maravilloso. Y la protagonista, que no puedo decir nada de ella, pero que tiene un carácter que, oh Dios mío, ojalá más tías así en la literatura juvenil. De verdad, os lo digo, qué maravilla. El que voy a enseñar ahora... Tengo que explicarme, ¿vale? Para mí tiene un 10. Y con esto no quiero decir que tenga un 10 por cómo está escrito, por su historia,
no sé, por sus personajes, por nada en concreto. Tiene un 10 por todo en general, pero sobre todo tiene un 10 por lo que me hizo sentir mientras lo leía. Y os estoy hablando de Harry Potter y el legado maldito, o bueno, esta edición es la inglesa, Harry Potter and the Cursed Child, porque tengo las dos. Bueno, la otra es de mi novia y mía, y esta es mía. Por eso os enseño esta, porque la otra está en Málaga. Y creo que ahora entenderéis por qué me he explicado antes de sacarlo, porque es que he visto tantas cosas en todo este tiempo desde que salió el libro sobre él, en plan que era una mierda, que es que los personajes se notaba un montón que no eran los de la saga, que es que no tenía nada que ver con la saga, que no era una parte más de la saga. A mí me da igual todo esto. Sinceramente yo solo sé que cuando leí Harry Potter y el legado maldito lo disfruté como una niña pequeña, y es que de hecho me sentí como una niña pequeña. Me sentí como la primera vez que leí Harry Potter y la piedra filosofal, y eso es lo único que me hizo falta para saber que este libro iba a ser especial. Y así lo fue, y lo acabé, y me encantó, y le puse un 10 porque en su totalidad, con todo lo que me hizo sentir, con las ganas que me provocó de coger otra vez fuerte la saga, que la tenía un poco paralizada la relectura, y continuarla, o sea, fue el todo. Para mí tiene un 10. Entiendo perfectamente que para muchísima gente no, entiendo muchas quejas de las que ha habido, otras muchas no. Para mí, como para otras personas, fue un 10. Y luego hay para otras muchas personas que fue y para otras que fue una puta mierda. Pues cada cual con su opinión. Ya está, no pasa nada. A cada uno nos ha gustado de una manera distinta. No hay drama. Y explico todo esto porque es que me veo venir que cualquiera me va a decir, madre mía, pero ¿cómo le pones un 10 a ese libro? Se lo pongo porque tengo mis razones. Y ya está, o sea, es que es así de fácil. Y voy a pasar ya del libro porque ya está, ya he explicado todo lo que tenía que explicar. Ahora voy a meter dos libros en este penúltimo puesto, porque bueno, son el primero y segundo de una tetralogía y pues para qué separarlos, ¿no? Y estoy hablando de Desconexión y Reconexión de Neal Shusterman, una distopía de la que he hablado mucho aquí en el canal, de la cual estoy actualmente leyendo Inconexión. La verdad es que tengo la lectura un poco parada, y no porque no me esté gustando el libro, ni mucho menos, sino porque he estado leyendo otras cosas. Llevo unos meses con muchos libros empezados a la vez. Y bueno, pues cosas que pasan cuando estás leyendo muchas cosas a la vez, que algún libro se tiene que quedar un poco más aparcado. Pero vamos, que lo estoy disfrutando mucho de todas maneras. Y sin lugar a dudas tenía claro cuando releí estos dos libros que les tenía que poner el 10, porque estos libros, desde la primera vez que lo leí hasta que los releí este año, los he llevado aquí. O sea, es que no se me han olvidado, es que eran esos libros que yo decía, Dios mío, es que no has leído Desconexión, es maravilloso. Porque sí, ahora todo el mundo conoce esta tetralogía, pero cuando yo los leí no los conocían ni en su casa, y son unos libros maravillosos. Y de hecho esta es una de mis distopías favoritas, y bueno, pues todo, que me encantan y que los recomiendo muchísimo. Y bueno, que voy por el tercero y espero poder enseñaros en el top 10 del año que viene, bueno, de este año realmente, porque vosotros este vídeo lo estáis viendo este año, bueno, el top 10 del 2017, espero poder enseñaros el tercer y cuarto libros de esta saga. Pero lo veremos cuando acabe el año. Y ya para terminar, digamos que este libro, volvemos a lo mismo que con Harry Potter y el legado maldito. Tiene más un peso emocional que cualquier otra cosa, pero aún así considero que es un libro maravilloso, y que de hecho yo siento que es uno de estos libros que una madre leería a sus hijos antes de irse a la cama. Y estoy hablando de Pesadilla antes de Navidad, la novela gráfica escrita e ilustrada por Tim Burton. Me encanta este libro, ¿vale? Es que no puedo decir otra cosa de él. De hecho, de este hice una reseña aquí en el canal, la única reseña que hay aquí en el canal, y ya os hablé de todo lo que me gustaba este libro y fangirleé muchísimo, y bueno, de hecho fue el primer libro al que le puse un 10 en el 2016, y aquí está, pues, terminando este vídeo. Y poco más puedo decir, queridos lectores, seguramente este vídeo ha quedado un poquito largo, pero espero que os haya gustado mucho de todas maneras, y me encantaría, por supuesto, que me dejarais por aquí por los comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas del 2016, porque bueno, pues a lo mejor yo me las apunto y me las leo en 2017. Y ahora ya sí que sí, me despido como siempre, así que si os ha gustado el vídeo, queridos lectores, dadle like, suscribiros si aún no lo habéis hecho, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!